Iniciar, doctor. Bueno, vamos a continuar, chicos, con la clase que quedó pendiente acerca de cómo se distribuye la biodiversidad. Recuerden que estamos siendo grabados por esta conferencia. Bueno, habíamos platicado acerca de que México es uno de los países que ha generado mucha información y ha generado pues nuevas variantes o variedades en cuanto a las especies que tiene en su territorio. Habíamos platicado acerca de las especies que México había regalado al mundo y sobre todo pues que somos reconocidos a nivel internacional por la cocina, ¿no?, que tenemos en México, sobre todo por la biodiversidad que utilizamos en nuestra alimentación diaria. Y les quería poner de ejemplo cómo pues estos quelites, que es una de las especies como que mayormente conocida y actualmente se está generando mucha información acerca de los quelites porque tienen muchas propiedades desde el punto de vista alimenticio y desde el punto de vista de algunas enfermedades, ¿no? Entonces resulta que México, pues la biodiversidad que está presente en México también está muy correlacionada con las culturas que históricamente han estado en el país, ¿no? Aquí tan solo podemos ver en este mapa pues las culturas que antes de la colonización estaban presentes, ¿no? Y toda esa información que se generó acerca del uso y manejo de los recursos naturales, pues de las especies, obviamente de las que nos alimentamos, pues se dieron prácticamente a través del conocimiento heredado, ¿no?, de estas comunidades. A manera de una revisión rápida, les voy a mostrar este mapa interactivo, chicos, para que ustedes lo tengan también y sepan dónde están presentes esas comunidades rurales y, por ejemplo, para los estudios de biodiversidad, de qué tipo de plantas o animales usan, estudios etnobiológicos, son muy utilizados, ¿no? Sobre todo conocer cuáles son las culturas, conocer cuáles son en qué territorios geográficos se están dando esas interacciones de la sociedad con la naturaleza. Y bueno, aquí tenemos este mapa que no sé si no esté cargando ahorita en este momento. Ah, sí, efectivamente acaba de cargar. Bueno, aquí ustedes del lado izquierdo tienen un menú, chicos, y submenú, que básicamente lo que hace este mapa es correlacionar los colores que tienen aquí de este lado con la presencia geográfica de esta familia lingüística, ¿no? Tan solo vamos a ver aquí para Veracruz, en esta zona donde estamos nosotros geográficamente posicionados, ¿no? Pues parece ser que en nuestra zona pues tenemos prácticamente este tipo de lenguas indígenas, ¿no?, que son con las quienes las náhuatl, ¿no?, yuto, azteca, que son las que básicamente son las que se hablan aquí en la región central de Veracruz, ¿no? Entonces, chicos, imagínense toda esta diversidad de especies que está pues en este territorio y cómo estas familias de personas que, pues sí, las comunidades rurales utilizan esos recursos naturales, ¿no? Entonces, esta es una página, chicos, donde ustedes pueden orientarse acerca de dónde se encuentran esas lenguas indígenas y hacer estudios etnobiológicos, ¿no? Recuerden que la etnobiología es una disciplina de la biología que se encarga del conocimiento ancestral acerca del uso de los recursos naturales, ¿no? Entonces ahí tienen esa página, ya se las mandé ahí por el grupo del chat del Teams. Y bueno, pasando, ya que sabemos más o menos dónde están distribuidas las lenguas indígenas, esas comunidades, pues
esa gran diversidad pues, de culturas ha hecho que reconozcamos una gran diversidad de especies que son utilizadas en la cocina, ¿no? Entonces, si no lo sabían, en el año 2010 la comida mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Entonces, tener ese reconocimiento, chicos, implica que nos alimentamos bastante bien, hacer con la biodiversidad que tenemos presente en nuestras comunidades, pues en nuestras localidades, ¿no? Tan solo hagan una reflexión de lo que desayunaron el día de hoy, si es que ya desayunaron, pero seguramente más del 90% de lo que desayunaron es biodiversidad, chicos. Yo, por ejemplo, ahorita desayuné unos huevitos, desayuné frijolitos, desayuné arroz, desayuné café. Entonces eso es biodiversidad, chicos, es biodiversidad y es por eso que es importante conocerla, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, doctor. No, doctor, todo bien. No, doctor, todo bien. Fíjense que en ese podríamos también platicarlo mucho rato. No son muchos los países que han sido denominados como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. De hecho, recientemente fue México. Francia se encuentra en ello, pero también no fue hace mucho. Perú y Tailandia, tengo entendido. Desconozco si se hayan actualizado algunas nuevas, pero eso denota la diversidad gastronómica por países y la calidad de platillos que se pueden encontrar. Entonces, ya desde ahí, o sea, hablando desde los productos vegetales de valor alimenticio, tenemos mucho para discutir, ¿no? Y de toda esa diversidad, volvemos a lo mismo, ¿cuánto se hace en uso comercial, verdad? O sea, es ahí donde recae el problema, ¿no? Que finalmente si pudiéramos diversificar nuestra dieta, lamentablemente se va reduciendo siempre y vamos a lo que tenemos en el súper, ¿no? Que muchas veces en el súper, pues difícil que encuentren los quelites, difícil que encuentren la flor de izote, todos los tipos de quelites que son varios. Ahorita que ya empezó la temporada de los, ay, se me olvidó que me comí apenas unos capeados, tienes tu micrófono apagado. Los tepejilotes, exactamente, los tepejilotes. Entonces, son por mencionar algunos, ¿no? O sea, ahí yo creo la relación con lo que estamos todavía viendo del curso. Sí, definitivamente, ¿no? Aquí pues en esta región de las altas montañas tenemos una gran diversidad de alimentos, de biodiversidad, ¿no? Tan solo vayan o si tienen oportunidad de ir a los mercados, obviamente cuando no sea pandemia, al mercado de Coscomatepec, de Zongolica, pues ahí se concentra pues la biodiversidad que bajan de los cerros, de la selva, tal cual, y pues es alimento, ¿no, chicos? Alimento que está ahí presente y que nosotros como profesionistas en horticultura tropical pues podemos canalizar esas especies para hacerlas un cultivo ya formal, ¿no? Pero bueno, esas palabras mayores, ¿no? Bueno, chicos, entonces vimos acerca de la biodiversidad genética, ¿no? Vimos acerca de algunas especies, vimos algunos conceptos de genes, de genomas, de marcadores moleculares. Y entonces ese fue el primer nivel de organización biológica, ¿no? Los genes, ¿no? Cómo están integrados, cuáles son las bases de datos, como les mencioné, el GenBank, que donde podemos encontrar información genética de ciertas especies y que ya ahora podemos utilizarlas, ¿no? Y entonces el siguiente nivel de organización jerárquica de la biodiversidad es el nivel de diversidad de especies, ¿no? Entonces, diversidad de especies, básicamente, chicos, no se frustren porque hay un número inmenso de definiciones de lo que es diversidad de especies, pero básicamente decir diversidad yo lo entiendo como un sinónimo de un número, ¿no?
Diversidad es saber cuántas especies hay, no es contar cuántas especies hay en un área geográfica delimitada, ¿no? Eso es diversidad de especies. En otros contextos también lo utilizan como sinónimo de riqueza, ¿no? Riqueza, pues básica, también lo entendemos así. Si ustedes tocan su bolsillo y cuentan cuántas monedas tienen, pues esa es su riqueza, ¿no? Esa es la riqueza de especies, la riqueza de monedas. Pero si ustedes van a un bosque, pues cuentan cuántas especies hay, entonces esa sería la riqueza de especies de un bosque, ¿no? Y pues básicamente cuando hablamos de riqueza, hablamos de un grupo en particular, no podemos hacer combinaciones en cuanto a la riqueza de especies, hablamos riqueza de orquídeas, riqueza de hongos, riqueza de peces, riqueza de anfibios, pero los vamos agrupando con base a su arreglo taxonómico, ¿no? Entonces, aquí les pongo uno de los, pues las revisiones como que más concentradas que hay acerca del conocimiento de la biota de México. Y, por ejemplo, tenemos que para México, pues, México es el quinto lugar en cuanto a plantas vasculares. Tenemos aproximadamente 23.500 plantas vasculares, 564 especies de mamíferos, es decir, que formamos el tercer lugar a nivel internacional, el 11º lugar a nivel internacional en cuanto a diversidad de aves. Tenemos casi aproximadamente 1.150 especies de aves, tanto residentes como migratorias. En cuanto a reptiles, tenemos la segunda posición a nivel internacional. Imagínense, tenemos 864 especies que están distribuidas en todo el país. Y en cuanto a anfibios, ¿no?, que incluye sapos, sapos, ranas y ajolotes, básicamente, y anfisbénidos, perdón, formamos parte del quinto lugar a nivel internacional con 376 especies. Entonces, chicos, ¿para qué nos sirve que México sea ese quinto lugar, tercer lugar, segundo lugar y quinto lugar? Pues nos sirve para hacer planificaciones de esa biodiversidad. Ahora, ya que el primer paso a nivel internacional fue conocer cuál es el estado del conocimiento de los países, y entonces ese conocimiento se debe de permear a la sociedad. Para ello, hay esfuerzos internacionales como el de Global Biodiversity Information Facility. Les voy a pasar esta página, chicos, se llama GBIF, donde casi 220 países a nivel del mundo están haciendo esfuerzos por concentrar toda la información de la biodiversidad que hay aquí que hay en el mundo, ¿no? Entonces, esta base de datos, chicos, es la más importante que deben de ustedes conocer y que tiene varias funcionalidades. Se las voy a pegar ahí en el chat del grupo para que ustedes también en su computadora, chicos, quiero que lo vayan haciendo ahorita ahí en su casa. Quiero que vayan haciendo el siguiente ejercicio, vayan siguiéndome a la par para que vayan buscando la especie de que ustedes van a trabajar con su tesis, ¿no? Entonces ahí está el link y entonces yo, por ejemplo, a ver, voy a buscar una especie que se llame alguna especie o alguna planta, alguna planta, doctor Yarena, una orquídea. La Elia. La Elia anceps, ok. La Elia SP, puedes poner. Bueno, aquí es muy importante, chicos, que agreguemos la información con la especie, ¿no? Okay. El epíteto específico. ¿Vale? Y se van a ir a buscar, le van a dar buscar. ¿Sale? Lo primero que les va a decir esta plataforma es que cuál es la especie que están buscando, ¿no? Entonces le van a dar clic aquí. Entonces esperamos tantito mientras busca.
Creo que elegimos una especie que no tiene información, ¿no? A ver, otra. Yo lo busqué, doctor, ya me cargó. Me Ajá, aparece la clasificación taxonómica y un mapa de México, Estados Unidos y unos puntos amarillos, me imagino que es la localización. Bueno, chicos, ahí pueden ustedes, ya que ubiquen bien la especie, yo lo puse así, lo puse aquí en especies. Se van a ir aquí a la Elia anceps. Ustedes busquen la especie que ustedes están trabajando en su tesis. Yo le voy a dar aquí donde dice 345 ocurrencias, ¿no? Entonces, miren, lo que es importante, jóvenes, es de que ustedes aprendan o sepan que tiene aquí un manual, un menú de opciones y que ustedes pueden descargar las coordenadas geográficas en las cuales fue registrada la presencia de esa especie. Por ejemplo, la Elia anceps, chicos, es una especie de orquídea, por si no la conocen, que se distribuye aquí en la región de las altas montañas, ¿no? Es una especie de orquídea, pues, es una especie de orquídea, no sé si sea endémica, pero de lo que sí estoy seguro es que su rango de distribución es únicamente, pues, en los bosques tropicales, ¿no? Hasta Chiapas y Veracruz, Oaxaca, ¿no? Es esta planta que ven aquí. Un poco Centroamérica, pero sí, eso Centroamérica. sí. Creo que sí un poco y sí, Bueno, vamos a ver aquí el mapa, a ver hasta dónde se tienen los registros, ¿no? Aquí, estos puntos que ustedes ven, chicos, aquí, es información de, pues, investigadores, de personas que observaron a la especie en campo y entonces con las coordenadas geográficas fue que registraron la presencia de la especie, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, todos estos puntos que están aquí en amarillito, pues significa que hay presencia de esa especie. Aquí no la han registrado, por ejemplo, yo aquí como nada más seleccioné que me dieran datos para México, únicamente me va a dar información para México, pero hay incluso para otros países, ¿no? Y por ejemplo, aquí también hay errores, chicos. Podemos encontrar errores. Aquí seguramente es un error, es imposible que haya una orquídea de esta especie en el mar, ¿no? Entonces, a pesar de que es una plataforma que está siendo verificada y siendo pues revisada por curadores que son los que verifican la información, suele pasar errores, ¿no? Suele que haya algunos errores. Entonces, ustedes pueden descargar esta información, chicos, si están interesados en conocer dónde se distribuye una especie. Ustedes pueden descargarla, se tienen que registrar con su usuario y contraseña y ya les va a permitir poder descargar esa información. Yo como ya estoy registrado, ya me aparece aquí mi usuario y contraseña y ya puedo descargar esos datos que aparecen aquí en esa tabla, me los va a descargar en un formato de TXT, lo que les va a decir que pues esta página no tiene costos, es de libre responsabilidad, pero no se deslindan de responsabilidades, tienen que citar, ¿no? Entonces, cuando ustedes le dicen que sí, 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 entiendo todo, pues les va a empezar a descargar el formato y ustedes tienen que citar pues esta descarga, ¿no? Para hacer otros procesos. Bueno, tienen que hacer esta descarga como si hubieran citado un artículo científico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me dice que va a tardar aproximadamente 3 horas. Al final de cuentas, descarga una carpeta, un archivo de Excel y ya yo tengo la información de la especie que acabo pues de que acabo de teclear, que me interesa estudiarla, que me interesa saber dónde se encuentra.
Entonces, por eso les decía, chicos, imagínense que a ustedes les encargan, por ejemplo, saber dónde producir pues esa orquídea, ¿no? O dónde encontrar esa orquídea para que pongan un cultivo, que empiecen a poner un cultivo ya establecido de esa planta, ¿no? Entonces, ¿cómo les puede servir esta información? Ah, pues ya sé dónde están presentes las especies, ya sé dónde las han reportado, ya sé dónde hay poblaciones de esa especie. Entonces puedo ir, obviamente con los permisos de colecta correspondientes, autorizados por Semarnat, puedo ir a estas poblaciones, colectar individuos y llevármelos a mi vivero y empezar a hacer un programa ya sea de un cultivo comercial, mejoramiento genético, etcétera, ¿no? Todo lo que se les pueda ocurrir, pero lo que es importante es que ya tienen la información aquí, chicos, saben dónde encontrarla y pueden tomar decisiones acerca de qué hacer con la biodiversidad. ¿Alguna duda? ¿Preguntas, chicos? No, doctor, ya también entré a la página y hice el ejercicio y está muy fácil. Sí, perfecto. Ya la guardé también. Muy bien. Sí, vayan guardando las páginas que les voy proporcionando. En algún momento de la vida les van a servir, ¿no? ¿Todos pudieron buscar a su especie? Igual si me encontré dos. Amaranta, ¿cómo vas? Sí, sí, doctor. Sí, doctor, sí pude. Cristian. Sí, doctor, solo que me está costando encontrar la especie con la que yo estoy trabajando. Ok, sí, no van a encontrar todas, eso es importante que se los mencione. Esta base de datos, como las que les he presentado anteriormente, diariamente se está nutriendo, no se tiene toda la información de la biodiversidad que hay en el mundo, ¿no? Entonces nosotros también podemos contribuir con esa base de datos. Por ejemplo, si Cristian dice, pues no encuentro información de mis chilitos, pues entonces ahí es una oportunidad acerca de contribuir con esa plataforma, ¿no? ¿No? Bueno, si no hay más dudas, entonces continúo con esta. Bueno, entonces, ¿dónde está concentrada la biodiversidad, chicos? Aquí les presento este mapa de vertebrados. Recuerden que los vertebrados, la biodiversidad de vertebrados se reparte en 4 grupos taxonómicos: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, ¿no? Entonces, aquí pueden ustedes orientarse en las gráficas estas de pastel, lo que representa para cada grupo taxonómico. Más o menos en cuanto a la diversidad de especies de vertebrados, está repartida prácticamente en todo el país debido a que hay muchas especies endémicas, muchas especies que se encuentran, pues esas especies endémicas, pues habla de que hay muchos microhábitats, ¿no? Microhábitats en los cuales se pueden adaptar. Entonces podemos encontrar especies en el desierto, peces en el desierto que no pensaríamos que pueda haber, ¿no? Entonces esa riqueza pues básicamente se equilibra, porque pensaríamos que en los trópicos, bueno, en el trópico mexicano, que básicamente es desde el eje neovolcánico transversal que va desde esta zona y llega al pico de Orizaba, ¿no? Son todos estos, es la franja que divide la área
la región neártica y la región neotropical, ¿no? Entonces, en esta zona, pues hay un equilibrio, ¿no? Y aquí prácticamente es donde deberíamos de encontrar la mayor diversidad de especies, porque pues tenemos especies de ambas afinidades, tanto neártica como neotropical. Y bueno, aquí podemos encontrar los rangos de las especies, ¿no? Del número de especies que tenemos. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en estos Veracruz, Oaxaca y Chiapas, son los que tienen aproximadamente pues entre 800 y 1000 especies de vertebrados, ¿no? Recuerden que somos de los estados con mayor biodiversidad y pues también coincide con las plantas vasculares, los que son helechos, gimnospermas y angiospermas, que la mayor biodiversidad, aquí sí hay una pues diferencia marcada. En la región neártica tenemos muy pocas plantas muchas angiospermas, muy poquitas gimnospermas y unos cuantos helechos, ¿no? Y en esta parte de la costa del Pacífico mexicano, prácticamente tenemos más angiospermas y pues hay muy pocas regiones, ¿no?, del país donde tenemos plantas gimnospermas, ¿no? Pero tenemos prácticamente representados en la mayoría de los estados, que es esta barrita en amarillo. Las gimnospermas son aquellas plantas con conos, ¿no? Los pinos, por ejemplo, ¿no? Que son aquellas plantas gimnospermas o coníferas principalmente. México es caracterizado o es conocido porque tenemos muchas especies endémicas, ¿no? Y ya sabemos dónde están presentes y ya sabemos cuáles son sus características biológicas, y muchas de las especies son emblemas para algunas ciudades, para algunas sociedades, para algunos estados, incluso para el país, ¿no? Recuerden que nuestra bandera mexicana pues tiene biodiversidad en el escudo, ¿no? Y eso siempre ha sido, la biodiversidad ha sido emblema, pues un emblema es algo representativo de una sociedad, de un país, y afortunadamente en México pues tenemos muchas especies pues de animales principalmente que representan un emblema para el país, ¿no? Esto es en cuanto a vertebrados, cómo están repartidos, y ahora la riqueza forestal, chicos. Básicamente, la producción maderable en México, pues se está dando de manera, pues, ordenada, ¿no? Sin embargo, sigue existiendo el tráfico ilegal o la extracción de madera ilegal, que esa es la que le pega más a los bosques y a las selvas, ¿no? Entonces, son miles de metros cúbicos en rollo al año que se produce de madera al año, ¿no? De las principales especies que se producen en México, tenemos al pino, al oyamel, otras coníferas, el encino, latifoliadas, las preciosas y las comunes tropicales, ¿no? Básicamente, estas son las especies desde el punto de vista maderable que se pueden, o que son las más comerciales que hay en México, ¿no? En cuanto a la intensidad de extracción, pues básicamente los estados tropicales donde existe mayor diversidad de especies es donde hay una mayor cantidad de extracción, por obvias razones. Hay mayor número de bosques, mayor número de especies, mayor superficie, y por lo tanto pues hay mayor intensidad de extracción, mayor presión sobre los recursos naturales. ¿Dónde se hace esta extracción de madera o esta extracción de leña, ceras, otros productos, fibras, resinas y tierra de monte también, ¿no? Es decir, lo que compramos como abono para nuestras casas, para nuestras plantas, también forma parte, también es otra manera de extraer recursos naturales. De los bosques, aquí les presento esta información, chicos, básicamente de las selvas altas y medianas de esta región de México hacia el sur, es donde se encuentra la mayor presión
de pues de la extracción de madera. Los bosques de coníferas prácticamente en el norte del país, desde el centro hacia el norte del país, es donde hay la mayor extracción de madera, principalmente de bosques de coníferas, ¿no? Y entonces, pues más o menos, esto es lo que tenemos en México, cómo se está desarrollando. Y ahora les quiero presentar pues esta aplicación, chicos, esta base de datos. También se las voy a pasar ahí en el chat para que exploremos un poquito cómo se está. Miren, aquí chequé, regresando tantito a la orquídea, la Elia amceps. Vale 349, ¿no? Pesos en Mercado Libre. Imagínense que tengan un cultivo de 10,000 plantas de la Elia amceps o 1,000 plantas de la Elia amceps, pues sí se volverían más o menos riquillos, ¿no? Utilizando biodiversidad, ¿no? Doctor, ahorita que menciona eso, disculpe. Sí. ¿Existe algún tipo de regulación o existen algún tipo de establecimientos con fines de preservación donde distribuyan todo ese tipo de orquídeas? Bueno, sí, lo vamos a ver más adelante, Marcos. Hay una sección especial que se llama aprovechamiento de especies hortícolas. Ahí les voy a presentar los sistemas legalizados o los sistemas legales que hay en México para el aprovechamiento de flora y fauna silvestre, ¿no? Que se llaman, o mejor conocidos como UMAS, Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. Es un sistema, imagínense como si fuera un vivero, pero que tienen plantas silvestres que están dentro de una categoría de riesgo, pero que su intención es reproducirlas para poder rescatar sus poblaciones silvestres, pero además comercializarlas, ¿no? Entonces, una parte que producen en el vivero es para comercio y otra parte es para reintegrarlas pues a sus áreas naturales, ¿no? Pero sí hay varios esquemas que pueden ustedes aprovechar, por eso de eso se trata esta materia, ¿no? Biodiversidad aplicada a especies hortícolas, que ustedes sepan dónde está esa biodiversidad, cuáles son las especies con potencial hortícola, y pues ya quedan ustedes si después quieren hacer aplicaciones con lo que les estamos enseñando, ¿no? Entonces... Gracias. Sí, Marco. Bueno, esto es básicamente lo que les estaba mostrando en las diapositivas, pero para que ustedes tengan la información pues más concreta y sepan cómo utilizan la madera, ¿no? Porque la madera no nada más es para hacer muebles, ¿no? Sino la ocupan para infinidad de cosas como son durmientes, carbón, leña, postes, pilotos, chapa, triplay, celulosa, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden tener mayor información, como que más, pues más detallada, y pueden darse cuenta cómo lo hacen en otros estados y poderlo replicar en los lugares donde ustedes, pues radican, ¿no? Bueno, por ejemplo, platicábamos acerca de las unidades de manejo que ahorita preguntaba Marcos, ¿no? Son unidades de producción y exhibición, pueden ser propiedades privadas, ejidales y comunales, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Esto es pues cómo están distribuidas las UMAS en el país, ¿no? Pero les digo, vamos a verlo con mayor detenimiento en una futura clase, ¿no? Pero les proporciono esta información para que tengan ustedes las estadísticas de aprovechamiento de recursos forestales, de aprovechamiento de vida silvestre y de aprovechamiento de recursos pesqueros, ¿no? Entonces, está dividido en aprovechamientos, ¿no? Por forestales, vida silvestre y pesqueros.
Bueno. Recuerden que la biodiversidad está dividida en dos grandes elementos, ¿no? La fauna por un lado, pero la flora, ¿no? La dividimos conceptualmente, pero siempre están integrados. La fauna no puede vivir de manera independiente sin la flora, ni viceversa, ¿no? Entonces, en biología y en ecología, delimitamos el conjunto de comunidades de flora que concurren en un espacio delimitado, ya sea ambiental y geográficamente. A esa definición la delimitamos o la llamamos ecosistemas, básicamente al conjunto de comunidades bióticas, ¿no? Tanto de flora y de fauna, pero que están delimitados por aspectos ambientales y geográficos, ¿no? En este mapa, chicos, les presento la información del uso de suelo y de la vegetación que está presente en México. Este mapa lo ha desarrollado el INEGI en conjunto con la CONABIO. Entonces, recuerden, el primer paso para hacer conservación es saber qué es lo que tenemos y dónde está presente, en qué lugares geográficos está presente. Y entonces los esfuerzos de conservación del gobierno mexicano y de las autoridades responsables de la conservación de la biodiversidad en México desarrollaron este mapa de zonificación de cómo se encuentran los bosques en el país. Aquí podemos ver pues la simbología y podemos ver de manera particular en qué regiones del país está presente cada uno de estos tipos de ecosistemas. Igualmente les voy a proporcionar esta aplicación, vamos a explorarla un ratito para que sepamos dónde están los ecosistemas. Ustedes por allá explórenlo para que ubiquen qué tipo de ecosistemas están presentes en donde ustedes habitan, ¿no? Entonces se van a ir aquí a esta pestaña que se llama vegetación potencial. Hay varias pues, subbases de datos, ¿no? La vegetación potencial es hasta dónde posiblemente llegaba la vegetación actual, qué es lo que tenemos. Y justo esto me dio gusto verlo cuando revisé esta página, porque el concepto de agroecosistemas ya se está viendo aplicado a los casos de agroecosistemas que existen en México, ¿no? El término agroecosistema antes no era pues bien visto porque pues no se tenía conceptualmente bien aterrizado qué significaba agroecosistema. En la actualidad ya podemos hacer una distinción tanto conceptual como práctica. Ya podemos distinguir un agroecosistema de una vegetación natural o de una vegetación perturbada. Y entonces ahora ya sabemos en México dónde están presentes los agroecosistemas, ¿no? Entonces vamos a irnos aquí a esta pestaña que dice ver mapa y tenemos este tipo de mapa, ¿no? Podemos ver dónde están los bosques mesófilos de montaña, que son los que tenemos aquí en esta región de Huatusco, Cosco-Matepec, bosque templado, que es en la parte alta del pico Orizaba, manglar en estas zonas, principalmente en las costas, matorral xerófilo, que es en esta parte del norte del país, vegetación hidrófila, vegetación acuática, otros tipos de vegetación, pastizal natural, selvas húmedas están por aquí, y vegetación halófila y gipsófila. Halófila y gipsófila, no recuerdo cuál sea ese tipo de vegetación, pero bueno, la mayoría las conozco y están presentes, las podemos encontrar aquí tan solo en la región de las altas montañas, ¿no? Es por eso que esta región es tan interesante en términos de biodiversidad, ¿no? Ustedes pueden descargar aquí la información, pueden ver cuánta superficie hay por cada una de
de los tipos de vegetación, de cuánta vegetación disponemos y que a partir de esa pues se deben de generar las estrategias de conservación. Entonces ya aquí ustedes tienen la información de los bosques, tipo de superficie, y pues ya si quieren hacerse un grafiquito aquí, pues ya les quedaría, ¿no? Más o menos así. Entonces ya pueden darse cuenta, pues que básicamente tenemos mayor superficie de matorral xerófilo, bosque templado, después selvas húmedas, y por menos de 10 millones de hectáreas, los demás tipos de vegetación pues tienen una superficie mucho menor a los demás tipos de vegetación, ¿no? Y solo para ver rápidamente los agroecosistemas que hay, ¿no? Tenemos agroecosistemas acuícolas, agroecosistemas con agricultura de humedad, agroecosistemas con agricultura de riego, con agricultura de temporal, bosques cultivados y pastizales cultivados, ¿no? Entonces todavía los agroecosistemas están surgiendo, ¿no? Los agroecosistemas utilizan principios de los ecosistemas para poder tener bosques cultivados, ¿no? Utilizando especies nativas y que a partir de eso se pueda, pues, generar alimento, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, todo bien. No, doctor, todo bien. Todo bien. ¿Segurísimos? Bueno. Entonces ya saben dónde están los ecosistemas, ya saben qué tipos de ecosistemas hay en México y su superficie y qué es lo que podemos hacer con las especies que están dentro de esos ecosistemas, ¿no? Yo sí tengo una duda, doctor. Sí, Marcos. Ajá. De acuerdo a bases de datos anteriores en las que pues establecían ciertas hectáreas de vegetación y lo que se tiene ahora, ¿hasta cuándo? O tomando en cuenta el porcentaje de la vegetación que se ha perdido, ¿hay algún porcentaje para determinar que un área está en cierto peligro? Sí, hay varios criterios, Marcos, y pues uno de ellos es la superficie, ¿no? Si se va perdiendo superficie original del bosque, pues se va poniendo en riesgo, ¿no? Recuerden que la superficie, pues es algo, pues es en términos, lo vemos en términos de área, ¿no? En metros cuadrados, en hectáreas, en kilómetros cuadrados, ¿no? Si devastan un área, pues se pierden muchas especies, ¿no? Por ejemplo, si tiran 100 árboles para cosechar madera, pues recuerden que en un árbol pueden vivir hasta 120 especies sobre de él mismo, sin contar además si le agregamos micorrizas y otros microorganismos en el suelo, pues entonces toda esa biodiversidad se pierde, ¿no? Esa biodiversidad se pierde y pues muy difícilmente se recupera. Efectivamente hay programas del gobierno que están tratando de recuperar ciertas áreas, pero no es suficiente, no es por eso que necesitamos involucrar a la sociedad en el cuidado y en la conservación de los recursos naturales, porque por sí solos los recursos tienen una baja tasa de recuperación, ¿no? Y resulta que los seres humanos, pues, o por la presión que ejercemos los seres humanos, pues esa tasa de recuperación es mucho más lenta que la tasa de aprovechamiento, ¿no? Entonces no dejamos descansar o no dejamos que los recursos naturales se recuperen, ¿no? Y pues sí, las tasas de pérdida de recursos naturales de bosques en México va hacia la baja, ¿no? No sé si está por aquí.
Pero hay otra plataforma donde dice, donde tenemos la pérdida de los bosques de México, ¿no? Y el estatus de riesgo. Que sí lo tenía, sí, cierto, se los iba a enseñar. Espérenme, ahorita se los enseño. Bueno, es el mismo mapita que les había mostrado, pero aquí tenemos, a ver, este es los bosques nublados, ¿no? Esta es la extensión, lo que se tiene actualmente, y se ha perdido el 26.5, pues el 26% prácticamente, ¿no? De los bosques nublados, bosques templados, se ha perdido también el 34%. Del matorral xerófilo se ha perdido el 15%. De este que es matorral, pastizal, se ha perdido el 36%. De las selvas, ¿no? Lo que les platicaba la vez pasada, prácticamente se ha perdido el 70% de las selvas originales, ¿no? Que tenemos desde aquí. Imagínense que antes todo esto era un continuo de vegetación que llegaba hasta Brasil. Era toda la misma vegetación, todo era un ecosistema continuo. Obviamente había distintos tipos de vegetación, pero se imaginan toda la biodiversidad que había presente después de que llegaron los colonizadores y empezamos con la ganadería, porque recuerden que el ganado vino de Europa. Si no tuviéramos ganado aquí, pues no se hubieran tumbado selvas para poner potreros, ¿no? Para poner pastizales. En cuanto a selvas secas, esto es lo que se tenía y esto es lo que ahora tenemos, ¿no? En cuanto a manglares, esto es lo que se tenía y esto es lo que ahora tenemos, ¿no? En cuanto a cuerpos de agua, por aquí tenemos algunos cuerpos de agua y ya se acabaron, ¿no? No han establecido cuánto se ha perdido, ¿no? Pero es también parte de los ecosistemas, ¿no? Pero entonces sí, el área es uno de los criterios para decir si está en riesgo, ¿no? Doctor. Sí. Yo tengo otra duda. Sí. Bueno, espero darme a entender. Por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de los ecosistemas y agroecosistemas, si hay un ecosistema y para que se considere agroecosistema tiene que estar la intervención del hombre, aunque la intervención sea mínima, ya se considera un agroecosistema. Por ejemplo, que se estén utilizando actividades como, no sé, labranza cero o agricultura de conservación, vaya que trate de ser mínimo, ya deja de ser un ecosistema y se considera un agroecosistema, o hay como que aún se considera un ecosistema. Es una muy buena pregunta para reflexionar un buen rato, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me quedó claro cuando estudié agroecosistemas es que el hombre forma parte de los ecosistemas, ¿no? El hombre forma parte de los ecosistemas, pero si este hombre influye en cuanto a la forma de producción de ese ecosistema, influye de cualquier manera, ya se le podría considerar un agroecosistema. Y esa influencia, pues me refiero al manejo, ¿no? Así tú digas que haga lo menos posible ese humano para producir fibras, alimentos,
aprovechar ese ecosistema como un agroecosistema, ya se puede considerar como un agroecosistema, ¿no? Pero hay muchos criterios y hay muchos, por ejemplo, me acuerdo de Altieri, de varios especialistas en agroecología y en agroecosistemas que pues determinan, ¿no?, que la presencia del hombre, con la simple presencia del hombre, ya se puede determinar un agroecosistema, ¿no? Con la simple presencia del manejo del hombre del ecosistema, ya se considera manejo. ¿Usted, doctor Llarena, qué opina? Sí, definitivo que sí, ¿no? Sí es una buena pregunta, pero sí se debe de considerar, dado que el enfoque de agroecosistema además va a implicar, como la palabra dice, verlo como un sistema. Por lo tanto, empezamos a analizar cuáles son sus entradas y cuáles son sus salidas. Se hablaba de cuando, un buen ejemplo para mí fue una televisión. Una televisión no la puedes, está el instrumento, pero si no recibe electricidad, no puedes ver nada, ¿no? Y si lo vemos en cualquier sistema, sea tecnológico, sistema de otra naturaleza, tiene entradas y tiene salidas. Y es ahí donde tenemos que intentar analizar, comprender y darle un uso eficiente a un sistema, un agroecosistema, que desde el momento que estamos extrayendo, así sea cualquier cosa, lo mínimo, el aire, y ya estamos utilizándolo, tenemos que ver cómo lo vamos a utilizar para ahora obtener mejores beneficios, sustentables o sostenibles, que es más correcto. He ahí el concepto de agroecosistema, ¿no? Pero sí se consideraría un agroecosistema, aunque tenga una mínima intervención humana, y sobre todo la importancia es el enfoque. Yo también tengo una duda, siguiendo con esto de los agroecosistemas. Bueno, sabemos que ¿cómo se llama? Pues la unión de dos ecosistemas diferentes se le conoce como ecotono. Entonces, para dos agroecosistemas, ¿sería el mismo término, ecotono, o ya se aplica de otra forma, o nada más se queda para, ahora sí que fuera de la horticultura, de la agricultura, o sería lo mismo? Sí, bueno, para afinar un poco ahí, Misael, el ecotono es básicamente la zona de interacción entre dos ecosistemas, ¿no? Donde podemos encontrar tanto especies de pues ambos ecosistemas. Si tenemos un bosque de pinos con una selva alta, pues entonces en esa zona de interacción vamos a encontrar especies de pinos como de la selva, ¿no? Entonces, los agroecosistemas tienen límites, ¿no? Y normalmente están delimitados por la parcela o por la superficie del terreno, ¿no?, que está siendo manejado por el hombre. Entonces, llegan a ver agroecosistemas, por ejemplo, Las Cañadas, es un centro agroecológico aquí en Huatusco. Ellos utilizan un enfoque que se llama bosque comestible. Entonces, dejaron los árboles, los encinos de ese bosque mesófilo de montaña, y en la parte de abajo están haciendo agricultura, pues, sembrando maíz, sembrando plátano, sembrando un buen de especies, ¿no?, de las cuales se alimentan. Pero digamos que el bosque ellos son dueños del bosque, ¿no?, como propietarios del bosque. Entonces, ahí digamos que ese ecotono que estabas comentando, pues, digamos que forma parte del mismo ecosistema, ¿no? Está inmerso dentro del ecosistema. Uh-huh. Gracias. Sí. Bueno, entonces voy a continuar. Todavía, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Tendrán otros de aquí a las 11? Yo considero que sí, ¿no? Vamos a buen tiempo y sí, habíamos quedado. Sí, doctor. Normalmente a esa hora. Sí, doctor. Muy bien, chicos, gracias. Entonces, a ver. Sigo con la presentación de los agroecosistemas, luego de suelos, luego de, ¿qué más? Suelos y finalmente ríos, ¿no? Todo lo vamos a ver aquí en la misma página, chicos, que hemos estado observando.
Aquí tenemos ya la información en el Atlas Digital Geográfico. A mí se me hace más fácil y es más representativo en términos de aprendizaje ver ya plasmada dónde están las especies, dónde están las características que tiene México, ¿no? Porque finalmente, pues, yo como biólogo, pues tengo que conocer México, porque si me contratan en alguna parte del país, pues debo de saber qué es lo que hay, ¿no? En esa región. Pues al igual ustedes, chicos, si los contratan para, por ejemplo, no sé, establecer un sistema agrícola de cultivo de, no sé, de bugambilias, por ejemplo, pues entonces tienen que empezar a leer en qué tipo de suelos puedo sembrar bugambilias, ¿no? A ver, permítame tantito que me hable el director. Si gustan, jóvenes, también yo quisiera aprovechar para comentarles. Estoy actualizando ya en Eminus con los artículos que les había comentado. Entonces, ahorita voy a subir los artículos para que ya puedan tomar ahí cada quien el que corresponde. Ya veo que ya están organizados por equipos. ¿No falta nadie? Doctor, una pregunta. ¿Los Sí. temas se tomarán de acuerdo al número de equipo que elegimos o son Efectivamente. libres para...? No, son aleatorios, Ya van predeterminados del 1 al 5 porque también van un orden de cómo... de hecho, la intención es, podemos estudiar la diversidad desde el punto de vista, como ya lo hemos platicado muchas veces, se puede estudiar desde el punto de vista morfológico, genético-morfológico. Podemos hacer, cómo después de lo que tomamos, qué es lo que usamos para hacer mejoramiento y qué otros beneficios tienen. Entonces son 5 artículos que tienen de alguna forma una secuencia temática para conveniencia del curso. Entonces por eso es que si van a ser ya con, los artículos ya van numerados y ya llevan una, de acuerdo al equipo, ¿no? Si son el equipo 1, les toca ahí el que ya lleva el número 1 y así sucesivamente. Es decir, que al equipo 1 le corresponde el tema del tomate, ese, ¿no? No, de hecho no. No, todavía ni les digo cuál, ¿no? De hecho, por ejemplo, el que es el de la cuestión morfológica es el de... Tenemos dos. Uno, bueno, el análisis morfológico del ajo es un artículo, pero de hecho lo puse en la posición 2 porque en la posición 1 tenemos la diversidad genética de la cebada. Entonces también ese es... un enfoque es verlo únicamente con un enfoque, perdón, sería así, un enfoque es verlo únicamente con el aspecto genético, otro con el aspecto morfológico, otro enfoque ya es verlo con el enfoque combinado, que genético y morfológico podemos ver la variabilidad que se presenta al interior de la especie, o entre especies incluso, y posterior ya vemos cuáles son las aplicaciones económicas y el mejoramiento. Pero ahí ustedes lo van a ver, ya ahorita en un ratito ya están cargados los artículos, y esos son los que les recomiendo que los empiecen a leer por si tienen dudas. De hecho, lo único que estoy ahorita reflexionando es un último artículo, sería el 5º. Está muy interesante, pero la verdad está un poco complejo de entender. Es lo único que estoy pensando si se los pongo o no se los pongo ahí. Porque si es de hecho es un trabajo fenomenal, habla ahí de que requirieron cerca de 1000 investigadores para generarlo, obviamente los autores son pocos, pero requirieron de mucho apoyo para la recopilación de información y por lo tanto generaron muchos resultados, muchos datos, entonces es un poco complicado entenderlo. Es lo único que estoy ahorita reflexionando si les dejo ese o les pongo otro artículo ahí. Aproveché para dar indicaciones de los artículos de exposición, Ricardo. Sí, muy bien. Sí, ya nomás voy a subir ahí los artículos y ya para que los empiecen a leer. Ok, gracias. Bueno, entonces puedo continuar.
Claro, adelante, por favor. Bueno, chicos, entonces les estaba platicando de que pues lo que intentamos con este curso es de que se den cuenta dónde están pues la información y que hagan uso de ella, ¿no? Porque ya hubo personas investigadores y proyectos que generaron esa información y ahora pues debemos de saber dónde está y hacer uso de ellas, ¿no? Entonces en esta página pues pueden encontrar dónde están los suelos dominantes, la textura de los suelos, los tipos de degradación de los suelos, las causas de degradación, la erosión hídrica y eólica, ¿no? Entonces les platicaba un ejemplo pues como que muy ahí sacado de la manga, de que les pidan o que los contraten, por ejemplo, ustedes, y que les diga, bueno, ¿dónde pueden sembrar o poner una huerta de mangos, ¿no? Entonces, primero tienen que echarse una leída para saber qué tipo de suelos, en qué tipo de suelos crece el cultivo de mango, ¿no? Entonces, ya que sepan en qué tipo de suelos, pues ya ustedes pueden saber al menos en qué tipo de lugares está presente el tipo de suelo que se requiere para sembrar mango, ¿no? No sé, me imagino a lo mejor que los mangos crezcan en un tipo de suelo de acrisol. Entonces, aquí tienen la información, toda esa información ustedes la pueden descargar y la pueden ustedes analizar, reflexionar y saber en dónde está presente, ¿no? Estos metadatos que vienen aquí los pueden procesar con sistemas de información geográfica y pues irse ya de manera más detallada para saber en qué lugares específicos van a sembrar, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me ubico aquí, ¿no? En la región de las altas montañas, más o menos creo que es por esta zonita. Y bueno, tenemos este tipo de suelo que más o menos debe de coincidir con algún color de ¿no? Un brisol. Lo estoy diciendo así al azar porque no sé bien, tendría que detallar y buscar bien la información. Pero bueno, si ya sé qué tipo de suelo tengo aquí en esta región geográfica, pues entonces hago lo inverso. Veo qué tipo de especies de plantas pueden crecer en este tipo de suelo y de esa manera empezar a cultivar. ¿Por qué hacerlo de esa manera? Porque si siembro una planta que no crezca en un tipo de suelo, en un suelo como este y la siembro aquí, pues entonces no voy a esperar que mi planta o mi cultivo produzca como debería de producir, porque recuerden que las especies están adaptadas o crecen bajo condiciones especiales, ¿no? Condiciones muy particulares. Y entonces de esa manera pueden utilizar la información de los suelos, chicos, ¿no? Textura de suelo, que son los tipos de suelos arenosos, francos y arcillosos, ¿no? También para esta región, pues tenemos tipos de suelo francos. Entonces hay que empezar a leer qué tipo de plantas con potencial hortícola crecen en suelos de tipo franco, ¿no? O de suelo arenoso, o de suelo arcilloso, ¿no? Entonces ya puedo hacer una planificación agroecológica, bueno, de únicamente zonificación edafológica, ¿no? De los tipos de suelo para poder saber qué tipo de cultivos vamos a generar, ¿no? ¿Dónde no vamos a sembrar? Pues en suelos degradados, ¿no? ¿O qué es lo que vamos a hacer? O imagínense que los contraten para restaurar suelos, chicos, ¿no? Entonces, vámonos otra vez aquí a esta parte de suelos. Bueno, los contratan para que utilicen plantas para que traten la degradación química del suelo, ¿no? Entonces, por ahí, chicos, les voy a pasar un capítulo del libro. Un capítulo del libro que desarrollamos donde utilizamos o hicimos una revisión acerca de las diferentes plantas que pueden utilizarse como para ¿cómo se llama? Para extraer metales de residuos agroindustriales, ¿no? Entonces,
En esta revisión lo que hacemos es identificar cuáles son los tipos de plantas que tienen propiedades para eliminar metales pesados, ¿no? De suelos degradados. Entonces, por ahí se los puse en el chat del grupo y es biotecnología para extraer metales, ¿no? Entonces, sí, más o menos me van siguiendo, chicos, de cómo utilizar la información. Entonces, ustedes como horticultores no nada más es producir plantas, ¿no? Sino también saber qué plantas con potencial hortícola pueden servir para restaurar suelos, ¿no? Yo creo que hasta aquí vamos a dejarlo con este tipo de suelos, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, chicos? El maíz es un excelente modelo, una planta que extrae bastantes metales pesados como mercurio, como bronce, como plomo también. Y ahí en nuestro capítulo del libro los pueden encontrar. Ajá. Marcos. ¿Dudas, chicos? No. No, doctor, todo bien. Bueno. No, doctor, gracias. Sin duda son unas excelentes herramientas para poder extraer información de acuerdo a nuestros temas. Muy bien, Cristian. Bueno, entonces continuemos. ¿Perdón? ¿Sí? Sí, perdón, nada más con el ejemplo que nos daba del maíz, más o menos cuántos ciclos se consideraría como para que tuviera un número considerable en cuanto a bajar esos metales que nos comentaba. Pues es que se basan en experimentos, Iván. Entonces, lo que se hacen es, por ejemplo, lo hemos utilizado con lodos activados, con lodos de una empresa minera, en Zacatecas, ¿no? Entonces, ahí haz de cuenta lo que hicimos fue hacer parcelitas de 1 metro cuadrado y pusimos como 7, 8 plantas de maíz, 9 plantas de maíz, ¿no? 3 y 3, ¿no? En 1 metro cuadrado con, creo que eran 20 kilos de lodo contaminado. Entonces, lo que se hace es evaluar esos lodos antes, durante que están las plantas y al finalizar el tratamiento, ¿no? Entonces puedes más o menos hacer extrapolaciones, ¿no? De cuántos metales extrae la planta. Bueno, al maíz también se le tiene que hacer el análisis, ¿no? De contenido de metales para ver cuánto extrajo, ¿no? Y entonces empiezas a sacar, pues, las diferencias, ¿no? Y de esa manera, pues, puedes más o menos calcular en cuánto tiempo y con cuántas plantas puedes biorremediar un suelo contaminado, ¿no? De acuerdo, gracias. Sí, de nada. Bueno. Entonces, ¿qué más decíamos? De los tipos de climas, ¿no? Suelos ya vimos. Climas. Recuerden que la biodiversidad depende prácticamente del clima, ¿no? El clima de México está determinado por 2 factores o 2 fenómenos climatológicos, el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. ¿Sí? Fenómeno del niño y la niña, ¿no? Entonces, justo la posición geográfica de México hace que tengamos distintos tipos de clima. Las corrientes del Golfo de México hacen que sea un clima cálido, ¿no? Principalmente en esta zona, ¿no? Debido a que tenemos aquí la Sierra Madre oriental, perdón, al oriente,
occidente. Ajá. La Sierra Madre Oriental es esta cadena montañosa que tenemos en esta zona. Impide que los vientos del Golfo de México pasen a esta zona y toda la humedad queda pues prácticamente en estas montañas que vemos aquí en esta región de las montañas, las altas montañas de Veracruz. Entonces toda esta zona pues es de clima, los que ven clima húmedo, prácticamente gran parte del país está caracterizado por tener un clima húmedo, un clima subhúmedo, un clima seco y semiseco, un clima templado húmedo, ¿no? Entonces, básicamente tenemos 7 tipos de clima, ¿no? Esta convergencia climática pues hace que tengamos muchas especies o mucha diversidad de especies, ¿no? Recuerden que los cambios climáticos sobre los cuales ha transcurrido la evolución del país ha fortalecido y ha hecho que evolucionen las especies que tenemos, ¿no? ¿Cómo es que se registra la información del clima en México? Tenemos estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país, tanto de instituciones gubernamentales como instituciones de educación, incluso personas particulares pueden tener estaciones meteorológicas si tienen el dinero para comprarla, ¿no? Obviamente, pero estos puntitos que ven aquí, chicos, pues son todas las estaciones meteorológicas que hay en el país. Luego he visto algunos estudios que relacionan las condiciones climáticas del sitio con la producción hortícola, ¿no? Entonces, aquí está otra información, chicos, para que ustedes la tengan disponible y cuando vayan a hacer, por ejemplo, que los contraten en Sinaloa, ¿no? Y les digan, oigan, pues quiero que establezcan un cultivo pues de qué será bueno, de alguna hortaliza, por ejemplo, pues entonces saben dónde se ubica la estación meteorológica más cercana y pueden conocer acerca del clima que está presente en la localidad donde van a empezar a trabajar. Obviamente la pueden descargar y pueden encontrarla aquí disponible, ¿no? Y pues básicamente lo que se registra con estas estaciones meteorológicas es la temperatura promedio diaria, la temperatura promedio anual, la temperatura promedio mensual, la velocidad del viento, la precipitación, etcétera. Todas las condiciones climáticas están siendo registradas por pues esta información del Atlas Digital Geográfico. Y finalmente, chicos, otro recurso natural, bueno, otro recurso abiótico de México, que por lo cual también lo hace muy importante en términos de biodiversidad, son los ríos y lagos presentes, ¿no? Vamos a revisar estos ríos y lagos, nada más para que se den cuenta, pues la hidrografía con la que contamos en el país, ¿no? Miren, Veracruz, cuántos ríos no tenemos, tenemos que son parte, ¿no? Importante y que generan biodiversidad, ¿no? Entonces, chicos, si los contratan para establecer cultivos, si los contratan, por ejemplo, aquí, en esta zona donde no hay ríos, pues obviamente dependemos del agua, todos los cultivos dependen del agua para pues su desarrollo y su producción. Donde no tenemos agua, pues difícilmente vamos a poder mantener un buen cultivo, ¿no? Entonces, es muy importante que también antes de planificar un cultivo de cualquier tipo, pues conozcan los sistemas o de ríos o el sistema de ríos y lagos que hay en el país, pues para que de estos ustedes tomen decisiones acerca de la irrigación que va a haber hacia los cultivos, ¿no? Entonces, prácticamente el 65% del territorio nacional está cubierto de ríos, ¿no? O está representado en cuencas de ríos.
Y finalmente, ¿dónde está esa biodiversidad, jóvenes? ¿Dónde está esa biodiversidad? Vamos a revisar esta plataforma, chicos, para que se den cuenta dónde están los biomas o los ecosistemas a nivel internacional. Ahí se las puse en ese link. Entonces, esta página, chicos, son los biomas a nivel internacional, ¿no? ¿Qué tipo de ecosistemas? Los biomas son comunidades de plantas y animales definidos por su clima y vegetación dominante. Entonces, tenemos a los bosques tropicales, a los bosques secos, a las sabanas, desiertos, chaparrales, etcétera, ¿no? Entonces, aquí los podemos ubicar. Entonces, por ejemplo, yo aquí puse un clic, voy a ponerlo aquí, ¿no? Poza Rica. Para acá abajo. Tehuacán. Tierra Blanca. Lomas Verdes. Bueno, no puedo ubicar bien bien aquí Córdoba, no me sale, pero la idea es de que ustedes pueden explorar los tipos de clima y la información que les proporciona esta plataforma es sobre la diversidad de especies que hay, ¿no? Reptiles, anfibios y mamíferos. La precipitación y la temperatura mensual que hay en esta localidad, ¿no? Está bien interesante. Aquí no hay nada, no habita nada, ¿no? Bueno, entonces es una página exploratoria, jóvenes, y les sirve para que conozcan los tipos de ecosistemas que hay a nivel mundial. Yo les iba a proporcionar justo la plataforma de los ecosistemas. Ya vimos, ¿no? La de los ecosistemas de México, ¿no? Básicamente en México tenemos 9 de los 11 ecosistemas que hay a nivel internacional. Entonces es por eso que también es uno de los países megadiversos, ¿no? Desafortunadamente, jóvenes, en México sufrimos por una transformación antropogénica, ¿no? Entonces resulta que los ecosistemas, el índice del capital natural, es decir, que agrupa a todas las especies y los recursos naturales abióticos como los recursos hídricos, no están siendo manejadas de manera sustentable. Tan solo miren Veracruz, ¿no? Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Oaxaca está siendo más o menos siendo sustentable en términos del índice del capital natural. Veracruz, Oaxaca y Chiapas no está por allí, que son los 3 estados con mayor diversidad de especies, ¿no? Entonces, estos estados que tenemos aquí no están siendo transformados de manera muy drástica, ¿no? La tasa de transformación de los recursos naturales está haciendo de manera no sustentable y tan solo
estos estados que vemos aquí se encuentran en riesgo, ¿no? Entonces, imagínense, chicos, les platicaba acerca de que en el 2030, en el 2050, los recursos naturales se están acabando. Entonces, aquí les puedo presentar, pues, ciertos indicadores, ¿no? De que eso ya está sucediendo. ¿Qué va a pasar con la gente que vive en estos estados? Pues, obviamente, lo que yo haría si vivo en esos estados, me iría a aquellos que tienen me iría a vivir a aquellos que tienen un mejor índice de transformación antropogénica o que están bien en términos de condiciones naturales, ¿no? Porque recuerden que la calidad de vida va a depender del capital natural, de los recursos naturales, ¿no? Entonces, pues aquí estamos todavía jugando el riesgo o todavía tenemos oportunidad de poder regresar a ser sustentables, pero pues todo esto va a depender de los esfuerzos de la sociedad, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Yo creo que hasta aquí terminaríamos este tema. ¿Cada ¿Dudas, cuánto tiempo preguntas? se actualizan esas páginas, doctor? ¿Perdón? ¿Cada cuánto tiempo se actualizan esas páginas? Diario están Ok. subiendo información. Sí, ya los repositorios trabajan en tiempo real, ¿no? Por aquí tú subes tu información, hay unos curadores, se les llama, curadores que son otras personas que revisan que realmente lo que pues suban sea de calidad, ¿no? Hay evaluadores, hay árbitros, entonces es información confiable, ¿no? Son profesionistas quienes hacen esta información, ¿no? Si no tienen preguntas aquí, me gustaría hacerles 2, 3 comentarios de la conferencia de Piñero, ¿no? ¿Cómo ves, doctor? Sí, adelante. Muy bien. Sí, adelante. Dentro de la conferencia, les platicaba yo hace ratito que mi interés era en que ustedes estuvieran conscientes de los conceptos. Ahí mencionaron varias cosas, entre de ellos al inicio, cuando estaban hablando todavía de por qué estudia el hombre como modelo para comprender la distribución de la diversidad, utilizó el término filogeografía, que de hecho el doctor lo utilizó también en su tesis de doctorado, Ricardo. Sí, de doctorado, ajá, pero pues ha estado trabajando. No, me refiero que aquí quisiera que también hasta ahorita los chicos entendieran, porque el doctor Piñero iba comentando rápidamente los conceptos, ¿no? Es donde da por hecho que ustedes ya deben de comprender. ¿Ustedes entendieron qué significa el término filiogeografía? ¿Alguien que quiera comentar? Aplicado en cuestión del humano, del hombre. ¿No era también parecido a cuando se refería a filogenia? ¿Pero qué sería entonces como filiogeografía? Bueno, vi que lo manejaba, por ejemplo, daba también el ejemplo del maíz. Es que igual como me tardó en entrar, ya no vi bien cuando hizo el del hombre, pero sí me tocó bien cuando estaba hablando de la filogenia del maíz. Y por ejemplo hablaba de parientes silvestres o incluso de como grupos hermanos, ¿no? Entonces me imagino que es como detallar su origen, pero de manera también geográfica. Bueno, yo sí lo entendí un poquito cuando hablaba del maíz. Ok, muy bien, sí, más o menos por ahí va. O sea, tiene que ver con la filogenia. Ajá. Sí, Cristian. Sí, de acuerdo al mapita que él presentaba, pues yo entendí que se refería a la distribución geográfica, prácticamente de los linajes, de dónde provienen, a dónde es que migraron, cómo fue que se fueron distribuyendo, porque es el mapa que el doctor mostraba, que cómo provenía del África y posteriormente se fueron expandiendo a otras partes del mundo. Exactamente, sí. Entonces sí, espero que todos hayan entendido eso. ¿Y cuáles son las implicaciones? A mí me llamó muchísimo la atención cuando mencionó las implicaciones médicas en humanos. ¿Qué mencionó acerca de México?
No me digan que nadie puso atención, si eso era es de lo más valioso de lo que iba exponiendo. ¿Qué problemas mencionó que había en México, pero no quiso? O sea, es evidente cuando un investigador también no quiere hacer mucho énfasis o no quiere continuar porque se vuelve una temática mucho más compleja. Para que llegaran hasta México, de acuerdo al origen, el centro de origen considerado como África, después salió hacia Europa, Asia, llegó a América. ¿Qué fue lo que qué ocurrió durante esos pasos? Había unos fenómenos. ¿Cómo se le llamaba esos fenómenos? Entre ellos ocurrió el llamado cuello de botella, Efectivamente. donde explicaba cómo es que los genes se iban quedando o sea, de acuerdo a la distribución. Efectivamente, ¿no? Y al final veían la diversidad genética cómo iba reduciéndose, ¿no? Porque pues no son todas las personas que migran. De ahí que se habló que México tiene genes deleterios. Genes deleterios significa tenemos genes pues que no son muy buenos para la salud. Y en la región maya, en la región... Sí, me parece que hablaba de obesidad, hipertensión, que son algunos de los problemas con los que, contamos aquí. No están forzosamente relacionados. Se hablaba de genes deleterios, que son genes que no traen consigo un beneficio biológico, ¿no? Sin embargo, pues ya no han afectado en gran porcentaje, en gran medida. Sin embargo, ahí es donde habló que de ahí surgen que se pueden hacer estudios médicos de acuerdo a la región geográfica para saber de qué padecimientos vamos a tener en mayor porcentaje de acuerdo a esa cartografía filogenética, ¿no? Filogeográfica. Entonces sí tenemos, por ser de origen latino, tenemos un padecimiento mayor que otros países. Y eso mismo, volvemos siempre, su intención era mostrarnos el modelo de estudio como modelo humano, pero hacia modelo de las plantas, ¿no? Y en las plantas también ocurrieron los cuellos de botella, y también ocurre lo que platicábamos la otra vez, todas las plantas tienen problemas de enfermedades que de acuerdo al genotipo que están utilizando por región, ya no tienen la capacidad de soportar enfermedades o temperaturas, estrés, diferentes tipos de estrés biótico y abiótico. Sí, Martín. Mencionaba que el cuello de botella se reduce de acuerdo al tamaño de la población, que en África es el continente que presenta más variación genética. Efectivamente, que todavía es donde hay más variación genética, de diversidad genética, hablando del humano, donde en los demás lugares hay una menor variedad, no hay alelos que ya no se encuentran, y que claro, eso sí mencionaba, cuando se cruzó todavía el hombre de Neandertal, o Homo erectus, que también hubo un momento, ¿se acuerdan que la clase anterior les había dicho que había otra especie, no el Homo sapiens, otra especie que se cruzó con el humano, que recientemente fue probado? Pues la especiación ocurrió en Europa, y entonces al generarse esa nueva especie en Europa, cuando existió la cruza, únicamente quedan restos de esa descendencia, de esa cruza que hubo entre Homo erectus y Homo neanderthals en Europa. Entonces ya hay otros genes que son poco distribuidos también, ¿no? Él mencionó que creo que tenía un alelo que caracterizaba a los neanderthals. Entonces era bastante interesante. Eso, para darse idea de qué es lo que implica los cuellos de botella, el cuello de botella ocurre cuando hacemos mejoramiento. Cuando se busca una variedad mejorada, lo que ocurre es un cuello de botella porque únicamente vamos a seleccionar algunos cuantos genotipos de esa población hasta generar dependiendo lo que busquemos generar, si es un homocigoto o heterocigoto, pero vamos a reducir muchísimos alelos. Y eso me lleva a otra de los comentarios que otra vez discutía también con un colega, ¿no? Si actualmente se hiciera un arca de Noé, que nuevamente ocurriera un problema de un diluvio hipotético, ¿cuántos especímenes por especie tendrían que elegir para garantizar la supervivencia de las especies en el planeta, ¿no?
¿Bastaría que se quedaran con 2 por especie? Vamos chicos, opinen, 2, 3, 4, ¿cuántas saben. necesitan para generar? Ya saben que no hay respuestas correctas o incorrectas, estamos haciendo análisis y reflexiones. Yo considero que no, doctor, porque habría muy poca recombinación. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Y yo también estoy de acuerdo en que no sería suficiente solo con 2 especies. O con 2, se refería a 2... especímenes, ¿no? Que hablamos de 2, a 2 especímenes. individuos por especie, no creo que fue lo que... sería suficiente. De acuerdo a que no sabemos si se van a adaptar o no sé, y si se me mueren, no tengo diversidad en la genética. Sería pensar a partir de ahí cuánto tiempo va a tardar para que se genere nueva diversidad genética, sería cómo garantizar que esos especímenes son los que van a poder sobrevivir, que tienen una carga alélica, biológicamente conveniente para sobrevivir, ¿verdad? Lo cual es un poco más complejo a descubrir, pero sí existen herramientas para conocerlos, ¿no? Entonces, ese era hacia donde los quería llevar con mi reflexión. Y bueno, hay muchísimas otras cosas que comentar de lo que dijo el doctor. Realmente sí fue súper interesante la conferencia. Muchísimas ideas que están a relucir, que de lo que normalmente se puede opinar sin tener fundamentos, en cuestión de la generación de diversidad, en cuestión de la especiación. Entonces, había muchas cosas. Sí, doctor, adelante. Sí, gracias. Quería comentarles, chicos, acerca de un ejemplo que investigamos acerca del tamaño efectivo de población. Quiero proyectarles un artículo que nos publicaron, creo que fue en el 2020. Sí, el 6 de febrero del 2020. Entonces, retomando este tema del tamaño efectivo de población. El tamaño efectivo de población es uno de los criterios que debemos de considerar, chicos, cuando se quieren establecer poblaciones de cualquier especie, ¿no? Sobre todo cuando queremos hacer un aprovechamiento de esa especie bajo condiciones controladas. Yo aquí les presento este caso de esta especie Odocoideus virginianus veracruzis, un venado, ¿no? El venado cola blanca que pues es muy común aquí en México. Pero algo similar pasa con muchas especies, ¿no? Cuando se encuentran en condiciones de cautiverio. Entonces, debemos de considerar ese tamaño efectivo de población, chicos, para que no incurramos en pérdida de diversidad genética cuando empecemos a hacer esos cruzamientos, entrecruzamientos y retrocruzamientos, ¿no? Entonces, voy a descargar este artículo para que lo veamos por completo. En esta UMA, en este rancho cinegético, imagínense que si fueran plantas, ¿no? Que en vez de venados fueran plantas y que ustedes los contratan para que establezcan un vivero de una planta en particular, pero para eso deben de hacer cálculos de saber cuántos individuos necesitan tener para que no caigan en problemas de consanguinidad o endogamia, ¿no? Entonces, uno de los pasos que deben de hacer o que debemos de hacer y una manera de hacerlo es extraer el ADN, evaluando las características de los genes que tienen esos individuos. Entonces toman muestras de los individuos, del tejido de los individuos, extraen su ADN y posteriormente analizan su diversidad genética. Yo ahorita quiero enseñarles unos resultados a manera de que los interpreten o que los podamos interpretar. Dice que el tamaño efectivo de la población que fue desarrollado para esta especie puede permitir que la heterocigosidad observada sea del 99%, es decir, que con
con el 99% de esa, perdón, podemos mantener el 99% de la información genética existente durante 8 años, ¿no? Durante 8 años con aproximadamente, a ver dónde están, 625 individuos, ¿no? Entonces hicimos cálculos matemáticos, hicimos proyecciones, hicimos modelos para poder ver cómo esa diversidad genética que la observamos aquí, heterocigosidad observada, se puede conservar si nosotros mantenemos 625 individuos. Pero imagínense mantener 625 venados para que no pierdan esa diversidad genética. En términos prácticos es imposible, ¿no? O sea, tener 625 venados en cautiverio jamás los tendría una persona, ¿no? Entonces, se pueden hacer extrapolaciones, ¿no? Disminuir ese número de individuos y a través de programas de mejoramiento genético, pues evitar que esa pérdida de heterocigosidad se siga perdiendo, ¿no? Porque bien decía el doctor Llarena, si tienen 2 individuos de la especie, pues en algún momento van a tener crías y pues van a tener que cruzarse con esas crías, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la progenie va a tener la misma información genética en algún momento de esos 2 individuos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esa diversidad genética pues nunca se va a incrementar, ¿no? Es por eso que el tamaño efectivo de población es importante de considerar para que no se pierda la diversidad genética en viveros o en invernaderos o con animales en criaderos o en humas, ¿no? Entonces, estos son los alelos, estos que ven aquí, chicos. Ya toda la información de genes lo vemos en datos, ¿no? La biodiversidad son datos, chicos. Entonces, esta es la diversidad alélica. Estos son los alelos que deberían de tener los individuos, pero ha habido una pérdida de genes porque hay individuos emparentados, ¿no? Y ya nos aventamos una discusión que cómo queremos esta gráfica debería de estar mezclada, ¿no? Porque es lo que esperamos, que los genes rojos pues estén mezclados o que haya más diversidad de genes. Estos individuos presentaron 3 genes distintos, pero que pues están, digamos que son muy similares, ¿no? Son muy similares y eso pasa después de muchos años. Por ejemplo, estos venados los han tenido durante 20 años reproduciéndose y pues va a llegar el punto de que son emparentados y los reproducen, ¿no? Bueno, eso les quería platicar. Pues sí, y este entendimiento, ojalá lo tomen de veras como una reflexión. Esto ocurre en poblaciones humanas, ¿eh? Ocurre en poblaciones pequeñas humanas, es por eso ha habido muchos problemas cuando existe la consanguinidad, lo que se le llama el incesto, o bueno, ya que el incesto es algo ya son entre hermanos, ¿no? Entre primos, pero sin querer pueden ocurrir cuando son localidades pequeñas y se reproducen dentro de la misma población y existen problemas de donde los genes deleterios precisamente en estado homocigoto se expresan y empiezan a ocurrir esos problemas de consanguinidad, de problemas genéticos. Se expresan aquellos genes deleterios. He ahí la importancia de comprender la diversidad genética y sus impactos en la vida. Bueno, hasta aquí algún comentario. Espero que sí les haya parecido interesante. Ya no escuché más. Yo quería haber escuchado también algo de parte de ustedes sobre la conferencia de Piñero. Nadie más se atrevió a decir qué le llamó la atención, qué no le gustó. Si no le entendió, también vale la pena que lo digan, ¿no? Yo no le entendí por tal y tal cosa. Sí, los ingenieros ambientales, ¿qué tal se familiarizaron con esos términos? Sí, de veras. Bueno, doctor, yo sí me quedé ahora sí, es que tuve problemas porque a mí, bueno, no sé a mis compañeros, pero a mí sí me sacaba de la reunión, entonces pues
al final tampoco pude, de hecho creo que no dejaron a nadie en que respondieran algunas, que formularan algunas dudas o algo por el estilo, entonces pues ya no supe, pero yo me quedé con las ganas de escuchar la parte que me interesaba más, que era lo de la domesticación, y pues no puse mucha atención, que digamos, porque tenía problemas también con la conexión. Qué lástima, porque sí, la parte de domesticación era de lo más relevante para ustedes. ¿Quién más? Bueno, sí. A ver, César primero, si quieren, y ya después... Bueno, lo que pasa es que yo también tuve problemas con la conexión. Este día estuvo el agua muy fuerte aquí. Entonces, aparte de la conexión con el internet, tuve problemas para escuchar, porque sinceramente el agua no, ni siquiera con los audífonos puestos me dejaba escuchar. Entonces sí, me perdí mucho entre las condiciones del clima y la conexión. Y también, como dice mi compañero Misael, para entrar, a mí me dejó entrar prácticamente a media conferencia, un poquito menos de media conferencia, entonces no le agarré muy bien el hilo o para seguirle adecuadamente a todo lo que estaba explicando. Entonces sí tuve un poquito de problemas en todo eso. Híjole, eso sí es trágico. Sí, Marcos. A mí en lo personal me generó algunas dudas, algunos conceptos que, a pesar de que supone que debería comprenderlos, como por ejemplo estuvo mencionando mucho el concepto de introgresión, y le digo, me genera cierta duda, pero pues me da la oportunidad de investigarlo más que nada y ponerme al corriente en eso. Pues efectivamente. Sí, sí, de hecho, la introgresión... Marcos, ¿qué es introgresión? Platícanos. ¿Qué lo buscaste? Sí, todavía no dice. Ajá, pues introgresión hace referencia, ¿no?, al que se pueden introducir genes de otra especie en una especie que no debería de estar, ¿no? Como los OGM, organismos genéticamente modificados, ¿no? Y de hecho, creo que ese era el comentario. Bien dices, Marcos, lo hizo la introgresión a nivel, cuando está hablando con el maíz, a nivel de los genes que les permitieron permanecer en zonas altas, zonas frías, que hubo una introgresión de genes ahí y que precisamente les han permitido, ¿no? Son unas cuantas, se diferencian bien los linajes. Entonces, una introgresión de genes que les dan la capacidad de adaptarse a estas zonas altas, ¿no? No todos son contados los maíces, de hecho, son muy particulares los maíces de zonas altas, y creo que era donde se podía mencionar que había menos diversidad genética. Y esas razas se mantenían más puras, por así decirlo. Sí. Igual, cuando mencionaba eso, mencionó que por ello es importante hacer cruzamientos entre variedades domesticadas y variedades silvestres. Silvestres, efectivamente. Sí, sí, sí. Sí, ahí muchas veces es cuando puede ocurrir ya un efecto de hibridación, donde ya existen genotipos suficientemente alejados y muchas veces se van a producir un proceso de heterosis. Yo creo que aquí ya varios lo han escuchado, o lo que llaman como vigor híbrido, y donde se van a expresar los mejores alelos de cada genotipo en la descendencia, ¿no? Entonces eso es lo que le da un valor. La introgresión, hay varios tipos de introgresión, de hecho, y en este caso era la adaptativa, ¿no? En el caso del maíz, porque eran los genes que han permitido la adaptación a algunas plantas. En el momento que un solo genotipo desarrolló ese gen o ese alelo que le da la capacidad, empezó a posicionarse en ese linaje y les dio esa capacidad de resistir. Y eso es lo que en pocas palabras pues se busca que exista para muchos otros cultivos que actualmente tienen problemas de temperatura, por la cantidad de sales que hay en el suelo, la baja calidad tal vez de nutrimentos, de algunos tipos de nutrimentos que existan, etcétera, ¿no? Entonces eso buscamos, ese tipo de introgresión o ese tipo de vigor híbrido, ¿no? Sí. O de capacidades. Sí, chicos, definitivamente la genética es una de las herramientas más importantes para agrónomos, biólogos y para creo que toda la sociedad en general, ¿no?
Imagínense que tengan la capacidad de poder, pues, generar mutantes, ¿no? Realmente es eso, ¿no? Si ustedes conocen qué diversidad genética tiene una especie, pues pueden mejorarla, ¿no? Tan solo el maíz se podría considerar como un superhéroe, ¿no? Que está presente en todos los, prácticamente, climas, ¿no? Porque ha sido mutado, ha sido mejorado, ¿no? Que está presente en en todo el mundo, ¿no? Puede crecer en todo el mundo. Una especie que era silvestre, que no apostaban nada por ella, ahora ya tiene la capacidad, se le ha dado la capacidad para que pueda desarrollarse en todo el mundo, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes puedan lograr una especie así, pues serían muy chingones, ¿no? En el sentido de que pueden mejorar, pues fueron los especialistas, los mejoradores de una especie y que ahora contribuyeron a la sociedad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral, pues también por ahí, chicos, ¿no? No se nada más con la idea de que, pues estoy estudiando una maestría y quiero mi título y sacar una tesis, pero no es por ahí. Bueno, además sí es por ahí, pero deben de dar todavía más allá, ¿no? Tienen que tratar de convencer a más gente, a más humanos, ¿no? De la importancia de la biodiversidad. Así es, así es. Pues sí, buena observación, Marcos. Buena observación y la verdad que sí, todo esto lo que nos puede llevar a una serie de reflexiones como lo que comenta el doctor Serna. Pues si no hay más observaciones, más comentarios, también les recuerdo, vi que no han reportado todas las actividades 1, 2 y 3 que habíamos quedado que eran para el día de ayer. Creo que no cierran o sí cerraron, ya no sé lo que también no chequé. Sí, tienen que reportar. Sí, ya están cerradas, fueron para el 24. Se las abro para el día de hoy a más tardar. Después, ¿saben qué es lo que no aceptamos? O de preferencia yo no acepto, o sea, que nos entreguen por vía correo, por otro medio, porque termina el momento del curso, tenemos que evaluar y luego si no están en un solo lugar todas las actividades, pues si no la considero, pues no fue mi culpa, ¿no? Porque no estaba donde tenía que estar la actividad. Entonces, luego me la envían por correo y les acuso de recibido, pero al final puede ser que se me pase considerarla, porque cuando voy a hacer el balance de las calificaciones no se encuentra ahí, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Se las abro para más tardar el día de hoy y terminan de entregar esas actividades, por favor. Y el día de hoy también tendrán ahí ya los artículos para las exposiciones. Esta semana también, ¿qué día, Ricardo, quedaba pendiente fijar también qué día o días podrían ser las presentaciones? Aquel día yo les comentaba que iban a prepararse para una exposición de 10 minutos por equipo. Puede ser que son 10 minutos de presentación más 10 minutos de preguntas, comentarios, análisis, ¿no? Pues el miércoles podría ser. ¿Miércoles? Muy bien. Miércoles, jueves. Jueves solamente tenemos un taller de internacionalización el jueves a las 10 horas. O podría ser miércoles si avanzamos la mayor parte, porque como son 5 equipos, pueden pasar 3 por hora. Como que terminar en un solo día los 5, no creo. Se me figura que quedaría 1 o tal vez 2 equipos al siguiente día. Entonces, para miércoles, que se preparen. Sí. Muy bien. Entonces, pues ya de preferencia van leyendo el artículo el día de hoy para presentarlo miércoles. Pasaría el miércoles lo más posible del equipo 1 al 4 y tal vez quede el equipo 5 para el jueves. Por cierto, vi que en el equipo 5 solo está Marcos. ¿Solo estás tú, Marcos? ¿Falta alguien entonces de agregarse en algún equipo? Porque ustedes son 10. Si alguien se agregó. Isaac. Isaac, ¿te puedes agregar por favor al equipo de Marco? Es el equipo 5 precisamente, creo. Isaac. Sí, doctor. ¿Te puedes agregar con Marcos, por favor, para que ustedes sean el equipo 5?
pues, se supone que yo ya había elegido tipo, no sé si se cargó o no. Porque ahí ya... Es muy raro porque me Sí, votó varias veces, como que de la actividad, me porque votaba y me sacaba así de la cuenta y tenía que volver a entrar y así. pues si puedes volver a Información, la intentarlo. verdad. Puedes volver a intentarlo, por favor, porque sí en todos los demás sí me aparecen 2 estudiantes. Solamente en el de Marco me aparece él, en el equipo 5. Sí, solamente falta en ese. No te escuché, perdón, se cortó. Se cortó, pero bueno, entonces nada más queda la consigna, ¿no? De todos modos, vas a poder tener acceso al artículo 5. Entonces, para que se pongan de acuerdo y ustedes también preparen. Ojo, una recomendación, que no vayan a hacerlo de licenciatura, que, es que no vino mi compañero, tuvo problemas de conexión y él le tocaba la primera parte del artículo. No están en licenciatura, si hacen eso de verdad. Pues, a ver qué, o sea, de plano no expone ninguno porque no es posible que un artículo se lo dividen entre 2. Es así como que demasiada flojera mental no querer leer un artículo completo y no querer exponerlo. Pueden, además, háganlo, ¿no? Lo leen completo, preparan sus diapositivas, hacen un solo archivo y se comparten ese único archivo entre los 2, porque si no empiezan con que, y es que él fue el que preparó las diapositivas y como no entró, no puedo exponer. Y eso es de licenciatura, ¿eh? Y todavía de licenciatura también ya es penado eso, o sea, no es nada deseable. Habla de mucha irresponsabilidad. Entonces, por favor, organícense adecuadamente para evitar esos conflictos de conexión, de que no llegó mi compañero, de que le tocaba la primera parte. Sí, porque esos pretextos ya no sabemos. Sí, la verdad que sí, no dejan de ser eso, pretextos. Entonces, doctores, el próximo miércoles empezaría el equipo 1. Correcto. Sí, Muy por bien. favor. Sí, ahorita mismo estoy subiendo. Les advierto, bueno, si quieren ahorita les muestro los artículos. Hubo pequeño cambio de planes. ¿Cómo vamos del tiempo? Aunque ya nos pasamos un poquito, ¿no hay problema si se los muestro? No hay problema. Muy bien. Es un tiempo completo. Exactamente. Doctor. Sí. Pues ya te revisé. Sí. Se supone que ya estás. Ayer, no sé. Se supone que... Dice que estoy en el... ¿En cuál equipo? ¿En el 1? Sí. Permíteme. Efectivamente, de hecho, Isaac está con César. Entonces, ¿hay alguien de ustedes que no está? Y es que yo no puedo ver fácilmente porque... Sí, de hecho, pues lo hice y perdí. Sí. Entonces, Perdón, César está conmigo. Bueno, yo entré al equipo